El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron en Kazajistán durante la conferencia sobre interacción y medidas de fomento de la confianza en Asia. Turquía ha tomado una posición neutral frente a la invasión rusa a Ucrania que comenzó en febrero de este año. Este país ha sido calificado como centro de mediación en Occidente. El más reciente encuentro entre sus líderes dejó una propuesta por parte de Putin para la creación de un centro de gas en Turquía. Entre otros puntos, sus lazos económicos fueron clave en el diálogo. Pero aparte de Turquía, ¿cuáles son los aliados más importantes de Rusia en este momento? Turquía se suma a China, India y Corea del Norte entre las naciones que se han mostrado dispuestas a tolerar la invasión rusa. Además, el Kremlin cuenta con Bielorrusia en su región cercana y con Cuba, Venezuela y Nicaragua en Latinoamérica por su cercanía ideológica con los gobiernos de aquellos países. También en Medio Oriente, Siria se considera país aliado luego de la intervención rusa en su guerra civil. En primer lugar, China va en la misma línea que Rusia en el sentido de mantener a Estados Unidos como su competencia u oposición occidental. Se dice que los dos países actúan de forma conjunta ante las Naciones Unidas. Aunque el país asiático no ha mostrado su apoyo a Vladimir Putin, tampoco ha rechazado sus acciones. De hecho, en un comunicado conjunto a comienzos de este año declararon que su amistad y su alianza no tiene límites. De todas formas, con el paso de la guerra, Pekín ha tomado distancia e incluso llegó a pedirle a Rusia respetar la soberanía y resolver sus diferencias mediante el diálogo y las consultas, luego de los últimos bombardeos a Ucrania. Su cooperación energética y militar y el apoyo de Rusia frente al reconocimiento de Taiwán como parte del territorio chino son puntos clave en su relación estratégica. Se necesitan para enfrentar el orden de poder mundial liderado por Estados Unidos, pero son competencia para el liderazgo de Asia Central. Su relación ya no es tan cercana y se especula que a China le conviene un Kremlin debilitado. Por su parte, India tiene lazos históricos con Rusia como su proveedor principal de material militar, pero también se trata de su posición neutral histórica. De hecho, en 1971, ambos países firmaron el Tratado Indo-Soviético de Paz, Amistad y Cooperación, que aparte del suministro de armas para las guerras de India contra Pakistán, también estaba basado en la mutua rivalidad con China, sustentada en la competencia por el poder en esa parte del mundo. Por eso, con la cercanía actual de China y Rusia, India ha quedado en un dilema. Recientemente, el primer ministro de la India, Narendra Modi, le dijo a Vladimir Putin que este no es el momento de la guerra. En tercer lugar, está Bielorrusia, que es considerado el aliado ruso más firme actualmente. Una reciente ratificación de su alianza se dio cuando Alexander Lukashenko y Vladimir Putin acordaron el despliegue de tropas conjuntas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El líder bielorruso ha dicho que Minsk no planea unirse a Moscú en su invasión de Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el diálogo entre los dos jefes de Estado se da como parte de la doctrina del Estado de la Unión, un tratado internacional entre Rusia y Bielorrusia firmado el 2 de abril de 1997 que aspira a una mayor integración económica, jurídica y financiera entre los dos países. Es que el régimen de Lukashenko depende económicamente de Moscú porque ese país es el que abastece a Bielorrusia de gas y petróleo. Por su parte, Moscú ve a Bielorrusia como el principal aliado geoestratégico en la frontera con la OTAN y también como una ruta para la exportación de hidrocarburos a Europa. Los países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua también se constituyen como aliados por sus vínculos económicos e ideológicos con Moscú. En la Asamblea General de la ONU de marzo de este año, la condena al accionar de Vladimir Putin fue casi unánime, pero fueron justo esos los países que se abstuvieron o votaron en contra. Además, Rusia los ha ayudado. A Nicolás Maduro le ha hecho préstamos millonarios. También le ha dado un respaldo militar y donaciones de vacunas. Entre otras cosas, Venezuela se comprometió a pagarle $532 millones a Moscú hasta 2022 y 684 millones entre 2023 y 2026. Cuba también ha sido beneficiario de esas ayudas. El Kremlin le entregó a La Habana $2.300 millones para financiar proyectos energéticos y de transporte, según la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Y a Nicaragua, Rusia le ha hecho préstamos millonarios para la ampliación del aeropuerto de Managua y para renovar el transporte de su capital. Por último, un aliado crucial para Rusia ha sido Corea del Norte, país que fue uno de los 5 votos en contra en la Asamblea de la ONU que condenaba las acciones de Putin. Antes, la URSS había apoyado a Corea del Norte durante la Segunda Guerra Mundial y a pesar de las tensiones nucleares, en la última década las relaciones entre Rusia y Corea del Norte volvieron a estrecharse. En marzo de 2015, Rusia y Corea del Norte tuvieron un año de amistad y en 2019 Kim Jong-un se reunió por primera vez con Putin en Vladivostok.
También se trata de uno de los países que reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en 2014.